Mario Franco de León. Acá tenemos el pointer, esto para adelante, para atrás. La temática de siempre, vamos a escuchar primero esta ponencia, luego la siguiente que tiene que ver con Colombia, otra más que vamos a anunciarles enseguida, y luego la moderación final a cargo de los compañeros y compañeras de la Dirección de Aduanas para que ustedes puedan entonces tener un mejor aprovechamiento de las ponencias, poder debatir, hacer las preguntas, así que tomen todas sus notas correspondientes. Muy bien, con nosotros ya se encuentra don Mario Franco de León. Adelante. Muy buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Un agradecimiento especial a la señora Gloria Cañas, secretaria general del CELA, a todo su equipo de trabajo que se han comportado de una manera excelente con todas sus atenciones. Igualmente al gobierno de Paraguay, que evidentemente nos han dado toda su hospitalidad y cariño, así que muy agradecido por eso. Me toca una parte buena de la conferencia porque ahora todo el mundo está despierto, todo el mundo tomó café, así que me van a poner atención, eso es importante. Voy a tratar de ser breve, no vamos a hacer un tratado aquí sobre este tema, vamos a hablar de la gobernanza. A ver. Sí. La gobernanza, nos piden aquí que desarrollemos el tema gobernanza, importancia de los acuerdos intergubernamentales para el desarrollo de la ventanilla única marítima de Panamá. Vamos a empezar con la definición de gobernanza para sencillamente estar todos en la misma sintonía. Según el diccionario de la Real Academia Española, gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objeto el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Teniendo en cuenta eso, es importante desarrollar que, bueno, cada país es autónomo de cómo gobierna. En principio, las políticas que deben tomar deben ser políticas que sean beneficiosas para todos y cada uno de los ciudadanos y personas que viven ahí. Antes de entrar de lleno con el tema de lo que significó para nosotros la ventanilla única marítima de Panamá y los acuerdos interinstitucionales, tengo que hacer unos pequeños antecedentes que les van a dar luces de por qué nosotros tomamos esta decisión, o el gobierno pues tomó esta decisión. Tenemos una primera pantalla que habla de la logística, atención en la carga. Para nosotros la logística, el negocio del transbordo representa el 86% del movimiento de TEUs a nivel nacional. Pero de mayo a agosto del 2015 a mayo de agosto del 2016 tuvimos una disminución del 5%. Dirán, bueno, 5% no es mucho, pero en facturación es bien importante, en dinero es importante. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Por ahí, esa fue una de las primeras alertas que tuvimos con respecto a este tema. Panamá tiene puertos en el Atlántico, en el Pacífico. Aquí va a salir un video de 30 segundos que muestra estos puertos. Debe salir, ¿eh? Ahí está. Y es más o menos una gráfica de cómo están divididos los puertos concesionados a nivel nacional. Ahí está, en el Pacífico y en el Atlántico. A nivel nacional, ahí se encuentran. Igualmente, ahí está el Atlántico. Como se dan cuenta, pues tenemos una cantidad importante de puertos, razón por la cual ese negocio, donde perdimos 5%, para nosotros es sumamente importante. Seguimos. Ahí les muestro lo que es Manzanillo International Terminal. Es una
puerto que queda en el Atlántico, en la República de Panamá. Es un puerto casi inteligente. Las grúas se mueven en un 95% de manera automática, solamente hay un 5% de uso humano, por lo que de alguna manera es bien eficiente. Y de alguna forma eso significa que ha habido una inyección económica privada importante. Ustedes dirán, pero ¿por qué Mario nos está diciendo todo esto? Colón Container Terminal, que es otra que está en el Atlántico, importante también, no es automatizada, pero sí es un área para 400 TEUs destinada a contenedores de alto riesgo, específicamente. Tiene una conexión intermodal adyacente provista por el ferrocarril de Panamá. Ahí tenemos la terminal de PCA, una terminal portuaria de contenedores. Tiene un muelle de 300 metros, un área terrestre de 2 hectáreas, calado de 14.5 metros y inversión de $100 millones. Seguimos hablando de la inversión. Importante este tema porque ahí vengo ya luego de este puerto de Balboa, Panama Ports Company, Hutchison, el grupo Hutchison, que tiene presencia tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Una concesión importante que tienen también en nuestro país y de alguna forma pues seguimos hablando de dinero. ¿Por qué les digo esto? Porque fue la empresa privada la que primariamente le pidió al gobierno: señores, necesitamos el facilitamiento del tráfico marítimo internacional. No podemos seguir con situaciones que de pronto demoren o no den celeridad a nuestras transacciones navieras. Entonces, sigo con los antecedentes, pero la primera, como ya les dije, es el tema privado. ¿Ya? La empresa privada le jala las orejas al gobierno y le dice: necesitamos esto, y pronto. Luego tenemos, Panamá acaba de celebrar sus 100 años de experiencia como país número 1 de abanderamiento de naves. Ocupa un sitial importante en la OMI. Es miembro fundador de la misma desde 1958. Además de eso, es miembro de la categoría A del Consejo de la OMI desde el 2002. Eso quiere decir pues que está en el grupo élite, por decir algo, de los países que toman decisiones a nivel de la Organización Marítima Internacional. Entonces, ese era otro tema. Somos una potencia en el área en transbordo, somos número 1 en abanderamiento de naves a nivel mundial, somos parte de la OMI. Entonces, definitivamente que aparte del jalón del tema privado, definitivamente ya el gobierno dice: bueno, tenemos que aplicar la gobernanza en la ventanilla única marítima de Panamá. Esto lo quiero leer textualmente porque me parece que es importante, porque hay varios actores ahí que son necesarios decirlo. Dice: el gobierno de la República de Panamá, con la iniciativa de la Autoridad Marítima de Panamá, en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá, que es otra cosa, de la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá son dos cosas distintas. Si bien es cierto, forman parte de todo lo que es el sector marítimo, son dos temas totalmente distintos. La autoridad, y hago esta pequeña observación para que sepan que la Autoridad del Canal de Panamá se encuentra regulada a nivel de la Constitución de nuestro país. Los que son abogados, los que no son abogados deben saber pues sencillamente que todo lo que está regido a nivel de la Constitución pues está por arriba de cualquier decreto, de cualquier ley, de cualquier reglamento, y pues evidentemente la forma en la que ellos están organizados la tiene denominada su título dentro de la Constitución Nacional. Entonces, ya por ahí tenemos una situación que más adelante ahondo en el tema. Y sigo. En conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá, en coordinación con el Gabinete Logístico, muy importante esta parte, el gobierno tuvo que crear un gabinete logístico.
que coordinara todos estos temas, no solamente marítimos, de comercio, aéreo. Panamá, al final del tema, lo que quiere ser o lo que desea ser es un hub logístico internacional. Y el gabinete logístico, a través de su directora, pues están haciendo ingentes esfuerzos para que esta situación se dé, al igual que con la ayuda de organismos internacionales como el BID y todas las empresas privadas que se encuentran también trabajando de la mano con él. Y sigo leyendo. Aplicó en toda su extensión la gobernanza para la consecución de la ventanilla única marítima de Panamá, y paso a explicar el proceso para su extensión. Como dije hace un momento, Panamá es parte de la Organización Marítima Internacional. En la Organización Marítima Internacional se toman decisiones, así como en la OMC o en cualquier organización, que son a veces de obligatorio cumplimiento, a veces no son de obligatorio cumplimiento, pero generalmente, si ratificas algún tema dentro de la OMI, pues debes cumplirlo, y generalmente siempre tienes un tiempo para cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos convenios hay un comité que se llama de facilitación del tráfico marítimo, que en algún momento implementó o aprobó a todos sus estados miembros lo que es el FAL 65. El FAL 65, en palabras pobres, sencillamente es la facilitación del tráfico marítimo. Entonces, como se lo dije hace un rato, la OMI dice: tienes que examinar y adoptar la propuesta enmendada al convenio, tienes que examinar y actualizar el manual explicativo del convenio de facilitación, aplicar el concepto de ventanilla única, riesgos cibernéticos, grupos de trabajo instaurados y participación activa de la Autoridad Marítima de Panamá, que es la que representa al país dentro de la Organización Marítima Internacional. Entonces, este FAL 65, del que yo le estoy comentando, tiene un término para poder aplicarse. Ese término es en marzo de este año, por lo que nosotros ya debemos tener implementada la ventanilla única marítima, como en efecto ya la tenemos, y debemos tenerla totalmente implementada en abril del 2019. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a hacer una metodología y esquematización para la creación e implantación del servicio de ventanilla única marítima. Primero, un plan de proyecto, en donde se veía que había que hacer una investigación preliminar, establecimiento del plan del proyecto. En este sentido, lo primero que vimos y estábamos tratando de ver era si era necesario hacer una consultoría para poder tener acceso, o que nos dijera cómo llegar a la ventanilla. Sin embargo, nos dimos cuenta, ya con la sinergia que teníamos con la Autoridad del Canal de Panamá, que la Autoridad del Canal de Panamá tiene un sistema de portal donde todos los barcos que pasan por el Canal de Panamá deben registrar su visita. Ese registro de visita lo hacen los agentes navieros, que son como los agentes de un actor, pues, por decirle algo. Ellos toman toda la información y se encargan de registrarla dentro de ese portal. Entonces dijimos, bueno, ya no es necesaria la consultoría, tenemos el sistema. El Canal de Panamá, aún así, con todo y con su título constitucional y todo lo demás, empezamos a hacer una sinergia. Tuvimos un grupo, que ahora más adelante lo vamos a mostrar, y empezamos a trabajar desde hace casi ya 2 años con respecto al tema. Hicimos un análisis de la situación actual, un análisis de la situación futura y de las carencias que teníamos. Elaboramos un plan de servicio, vimos que el sistema que teníamos era viable, y decidimos entonces hacer o crear un plan para la creación de la ventanilla única. ¿Qué quiere la ventanilla única? Y aquí les paso a explicar más o menos cuál es el problema que teníamos nosotros. Y se lo voy a decir muy típicamente para que me entiendan. Como les expliqué hace un momento, la Autoridad del Canal de Panamá tiene sus aguas jurisdiccionales y el resto de las aguas jurisdiccionales son de la Autoridad Marítima de Panamá. Un barco, cuando entraba por el Pacífico, por decir algo, tenía un tránsito por el Pacífico,
primero tenía que ser registrado por la autoridad del Canal de Panamá. Ese oficial de abordaje de ellos revisaba, evidentemente, si cumplía con los temas de aduana, si cumplía con los temas migratorios, además de que ellos tenían la información ya en el portal 96 horas antes de que llegara a puerto la nave. Le hacían su inspección de medidas de seguridad y luego, si ese barco se transitaba del Pacífico al Atlántico y tocaba un puerto donde fuera aguas jurisdiccionales de la autoridad marítima, subía entonces lo que nosotros llamamos comité de recepción. Ese comité de recepción estaba compuesto por 5 funcionarios, llámese Autoridad Marítima de Panamá, llámese Aduana, llámese Migración, llámese Ministerio de Salud y llámese Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que tenía que ver con lo que era el tema de la sanidad vegetal y animal. Entonces subía toda esa gente a la nave, luego de que ya la habían revisado en el Pacífico. Muy engorroso, ¿verdad? Demasiado engorroso. Yo hubiera sido capitán de barco, también me disgusto, porque si estamos en un solo país, ¿por qué me tienen que revisar 2 veces? Entonces, eso lo identificamos. Entonces, aquí decidimos que los procesos de despacho de buques para la creación e implementación del servicio de ventanilla única tenían que ir encaminados en lo que era el despacho del buque para entrar en aguas territoriales, el despacho del buque para atracar, el despacho de los pasajeros y tripulación, incluyendo las medidas necesarias para permitir que la tripulación y los pasajeros abandonen el buque, y el despacho de la carga para desembarcarla, cargarla o transferirla a otro buque. ¿Ya? Entonces, la ventanilla única lo que buscaba es tener un sistema que proporcionara información en el ámbito local acerca de un buque a las autoridades portuarias, porque como les comenté, además de nosotros, pues estaban todas estas otras entidades que también, evidentemente, tienen derecho a esa información para poder minimizar los riesgos, ya sea de salud, vegetal, migratorios. O sea, evidentemente sí tenían que tener acceso a la información y poder contar con la misma. Voy a pasar esto aquí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Y aquí vamos a lo que ya fue el caso práctico de cómo empezamos a organizar el tema. Decidimos que tenía que haber un Comité Nacional de Facilitación, encabezado por la Autoridad Marítima de Panamá, que era el coordinador. Y abajo ustedes ven que están todas estas entidades que yo les había comentado y se anexó, que es la última que ahí se ha incorporado, a el Canal de Panamá. Evidentemente que para esto tuvimos que hacer una recopilación de datos, donde se elaboraron matrices, requerimientos de datos, formularios de documentación solicitada, perfil de las instituciones y acceso a la información. Porque todos pedíamos lo mismo, pero en distintos papeles. Entonces, como bien lo saben, ese tema es sumamente engorroso. Los procesos: procedimiento de cada autoridad pública en el proceso de recepción de la nave, servicio del cliente, los servicios marítimos estatales y las tasas y tarifas marítimas, que ahora les voy a explicar en qué fases vamos adelantados. Ya la ventanilla única marítima de Panamá está en su primera fase, que aquí la podemos ver, dice que es el proceso de formalidades para el arribo y zarpela de los buques. Ya estamos en esa primera fase. Luego tiene que haber una integración de los cobros, evidentemente. Tiene que haber luego un sistema de comunidad portuaria. Y al final lo que queremos, como se lo dije hace un momento, es que Panamá, tanto en trenes, camiones, etcétera, en cualquier tipo de forma de comunicarse, tengamos un hub logístico. Para todo esto, nosotros tuvimos que tener una base legal. Creamos el decreto 281, en donde casualmente derogamos el decreto anterior que teníamos y
le dimos facultades entonces a la autoridad marítima para que fuera el coordinador y que todas estas personas que están por debajo de ellas, por decir algo, pues si necesitan una información de la nave, se la pidan al oficial de abordaje de la Autoridad Marítima de Panamá. Ahora bien, además de todo esto, dentro de ese mismo decreto 281, como les hablé de la dualidad de inspecciones que se hacen en la Autoridad del Canal y en las aguas concesionadas por la Autoridad Marítima, también se llegó al acuerdo en que cuando la Autoridad Marítima de Panamá haga su inspección, la Autoridad del Canal de Panamá la va a tomar por válida, e igualmente cuando la Autoridad del Canal de Panamá haga su inspección, la Autoridad Marítima la tomará por válida. Pero todo eso no fue así tan bonito y tan rápido, ¿no? Aquí, como ustedes ven, aquí están los cambios que en principio se tienen que hacer del proceso de embarque. Solamente un inspector, ya sea de la MP o de la ACP, es el que sube a bordo de la nave, una sola inspección o declaración general en el territorio nacional, una evaluación de información y resultados de inspección por las autoridades públicas, la libre práctica o el free practice, como se conoce, será otorgado ya sea por la MP o por la ACP, respectivamente validada. Y ahí, en estas fotos que vienen adelante, empieza esta unificación institucional, este proceso en el cual primariamente la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá hacían abordajes cruzados, tanto en aguas jurisdiccionales del canal como en aguas jurisdiccionales de la Autoridad Marítima, con funcionarios de ambas instituciones. Y pues evidentemente aquí, por lo menos, regreso atrás, miren, en esta foto, la que está del lado izquierdo suyo, el único que sube o debería subir, esta es una inspección en la Autoridad del Canal de Panamá, en aguas del Canal de Panamá, es la muchacha que está con la gorra blanca acá en la mano izquierda. La diferencia, los demás eran funcionarios de la Autoridad Marítima y el coordinador de la ACP que estaba ahí a fin de poder verificar lo que estaba pasando. Ella hace la misma función que hacen las 5 personas que están sentadas en la mesa de ahí. Entonces, esos ejemplos los tomamos, como quien dice, tomamos lo bueno y dejamos lo malo por el beneficio del país. Ambas instituciones se pusieron de acuerdo, se quitaron ese estigma de que de pronto no nos podíamos poner de acuerdo y empezamos entonces reuniones con el resto de las instituciones, que eso fue también un poco pesado. Les comentaba a los compañeros en el almuerzo y desde anoche que generalmente siempre hay una piedra en el zapato en todas las instituciones. Sin embargo, siempre he sido yo de la concepción de que con la conversación, el respeto y la solución siempre, porque no es solamente otorgarle o imponerle una normativa a una persona, sino tratar de que esa persona o la institución se encuentre también satisfecha con lo que se va a normar. De eso también se trata la gobernanza, buscar un equilibrio con respecto a esos temas. Aquí seguimos con las reuniones. De hecho, bueno, el que está al lado izquierdo mío, derecho de ustedes, me imagino, que dice MIDA, que es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ha sido uno de los que más pero nos ha puesto. Incluso todavía en este momento suben a la nave y se le ha dado un tiempo perentorio de un par de meses para que suban a la nave. Esto es muy importante. Estas son reuniones en la Autoridad Marítima de Panamá con la Cámara Marítima, el sector privado, que, como les dije en primera instancia, son las personas que dieron este primer jalón para que el gobierno tomara esta decisión, a pesar de todas las situaciones jurídicas que teníamos encima. Y finalmente, aquí está, un convenio, una cooperación interinstitucional basada en la gobernanza de un país
nuestro administrador, el de la corbata roja, el licenciado Jorge Barracat Pití, el ingeniero Jorge Luis Quijano, el director, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, en el marco del gabinete logístico, firmando el convenio donde finalmente la ACP y la MP se ponen de acuerdo en el tema del uso del sistema de la Autoridad del Canal de Panamá para la ventanilla única marítima de Panamá, y se crean una serie de requisitos que realmente entrar en eso de pronto los puede aburrir poco más. Con esto aquí tenemos este es el grupo interinstitucional liderizado en ese momento y todavía por la licenciada Meredi Pinedo, que de hecho ella es la que debería estar aquí, pero gracias a ella pues me designó a que yo estuviera acá. Le manda saludos a todos, a la señora Gloria Cañas especialmente. Y esto fue en la presidencia, casualmente, donde se dio ya esta firma de este acuerdo interinstitucional. Este es un grupo conformado tanto por miembros de la Autoridad del Canal como de la Autoridad Marítima. Por ahí estoy yo también. Así se veía el portal de servicios de la Autoridad del Canal de Panamá antes de que fuera ya la ventanilla única. Ahora se ve así, como un proyecto de país, con unas ganas impresionantes que tenemos de seguir surgiendo. Esta ya es nuestra declaración general de país, en donde anteriormente cada una de las instituciones tenía una igualita de esa, pero ahora dice Declaración General del País, República de Panamá, un solo territorio. Y son diferentes pantallas en donde se ven ya que no es un portal, por decir, de una institución, sino un portal ya a nivel de país. Aquí, casualmente, dentro del mismo sistema, se encuentran reguladas o se encuentran todas las necesidades que tienen las diferentes instituciones, todos los documentos que necesitan, todos están escaneados, todos se toman fotos. Tenemos un proyecto de que a final del próximo año no se tenga que utilizar ni un solo documento, todo será vía electrónica, a través de iPads, cada vez que un oficial de abordaje suba a las naves. Sí, ahí explica un poquito línea y línea de cómo cada uno de esos documentos son necesitados por cada uno de las instituciones. El portal obviamente está en inglés por ser el idioma comercial. Aquí tenemos un instructivo que se le da al personal de las instituciones, porque al igual que esto, no solamente es frotar los dedos y decir que tienen que utilizarlo. A nuestro personal y al personal de la MP se le está capacitando y se le sigue capacitando día a día. Incluso las instituciones que formaban parte del comité de recepción siguen capacitando a cada uno de los oficiales de abordaje, tanto de la MP como de la ACP, en distintas áreas, para que puedan realizar bien su trabajo y no haya ningún inconveniente. Finalmente, los beneficios del proyecto, y se reducen los costos al cliente en el proceso de declaración, apoya el Plan Logístico Nacional, cumple con el convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, mejora la transparencia y la productividad, un solo punto de entrada para declarar los formularios del gobierno. O sea, ya no hay esa duplicidad de documentos, no hay esa duplicidad de inspecciones, no hay esa incomodidad, y aunque parezca mentira, 5 o 10 minutos que se demore una embarcación en un puerto cuesta mucho dinero. Aquí le doy las gracias por su atención. Igualmente, antes de despedirme, quiero mostrarles un proyecto que ya está, ya se puso la primera piedra sobre el mismo. Supuestamente lo debemos tener en un año. Es una terminal de cruceros que vamos a tener en el Pacífico, específicamente lo que es el Causeway, y estamos promoviéndolo y aprovechando estas oportunidades para que lo conozcan, para que se interesen y pues en algún momento pues nos visiten y lo puedan conocer. Muchas gracias.
Muy bien, así teníamos la presentación entonces de Panamá. Muy bien, bueno, ya se bajó nuestro disertante, lo íbamos a invitar a sentarse acá, pero bueno, vamos a esperar que esté aquí con nosotros primeramente Karen Tatiana Roballo, de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Siguiendo con nuestro programa, a su cargo está disertar sobre la estructura de gobernanza público-privada en la BUCE de Colombia. Adelante, por favor, puede pasar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tatiana Roballo, vengo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Primero que todo, agradecerle a Gloria por la invitación. Para nosotros es muy importante mostrar y presentar la experiencia de Colombia en cuanto a la ventanilla única de comercio exterior. Básicamente va a ser como contarles un poco cómo ha sido todo el proceso de la ventanilla única, desde la gobernanza y todo lo que se ha hecho para que, digamos, la ventanilla única de comercio exterior el día de hoy esté muy bien en cuanto a las relaciones público-privadas. Entonces empezamos con unas disposiciones del gobierno donde todo inicia con una estructura, con un marco legal que para nosotros es una base muy importante, el cual nos dan todos los lineamientos y las disposiciones para, digamos, tanto las entidades como el mismo ministerio tenga muy claro cuál es el papel que juega dentro de una ventanilla única de comercio exterior. Entonces esta se expide por el decreto 4149 del 2004, donde se establece que por medio de la ventanilla única de comercio exterior se deben realizar todos los trámites de autorizaciones y vistos previos para una importación y una exportación. Entonces de ahí arrancamos con unos lineamientos bajo este decreto presidencial que nos permite ya como decirle a todos los usuarios: hay un decreto y tenemos que empezar a trabajar en esa ventanilla única en el 2004. El segundo punto más importante es el tema de la administración de la ventanilla única. En este caso, bajo ese decreto, se creó la ventanilla única y asimismo le otorga el papel al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ser el administrador de esta ventanilla única. Para el Ministerio, cuando nace este decreto, es la responsabilidad de que realmente se haga una ventanilla única que sea funcional para todos los usuarios, en este caso para todas las personas que tienen que tramitar algún visto bueno por esta plataforma. Obviamente, una vez se dice que el Ministerio es quien va a tener la administración, obviamente viene un tema también de recursos para todos los desarrollos informáticos. Bien, lo hemos dicho en otras presentaciones, no solamente la ventanilla única tiene que ver con desarrollos informáticos, va de la mano con, digamos, otros elementos que ya en el transcurso de la presentación se los iré comentando. Otro tema que para nosotros fue muy importante para vincular a las entidades de control que están y actúan dentro de esos vistos buenos o trámites para un registro de importación y exportación para esas operaciones, se establece un tema de tiempos. Digamos que no solamente es crear unos lineamientos y dejarlos ahí y pues cualquier entidad puede o no puede cumplir con estos lineamientos, pero se establecen unos tiempos. Esos tiempos los que nos permiten es crearle una responsabilidad también a las entidades, que si ellos no actúan a tiempo en una ventanilla única, simplemente pues empiezan a tener un tema de reprocesos en toda la operación y la logística que pueda tener una operación de importación y exportación. Entonces, bajo el decreto 019 del 2012, en el artículo 171 se crean esos términos para que las entidades de control den una respuesta a esas solicitudes de importación de los usuarios que tramitan a través de la ventanilla única.
En este caso hablamos de régimen de importación libre y previa, para que entiendan un poquito, es libres las que son automáticas y las no automáticas son las previas, conceptos que se manejan en la OMC, donde nos dice que las entidades tienen máximo de 2 días hábiles, en el caso de régimen libre y de previa 3, para que aprueben o nieguen un registro de importación. En el caso del ministerio es de 1 día hábil. Una vez el proceso es sencillo, y es que una vez las entidades de control dan su visto bueno, bien sea sanitario, digamos, dependiendo de la operación, el ministerio es quien da la última, como la última aprobación y decir si realmente se da ese registro de importación o no para la operación. Entonces ahí ya vamos con 3 temas, y es marco legal, el otro es la administración de la ventanilla única, y el tercero era tiempos de las entidades. Entonces este es como un pequeño resumen de lo que realmente es la ventanilla única de comercio exterior de Colombia. Siempre estamos sobre la base de un marco legal. Digamos que esos conceptos ya el doctor Roy Santana también nos estuvo hablando. El tema de la coordinación de entidades de control para nosotros ha sido muy importante, porque realmente lo que les decía, si estén los lineamientos y la estructura como tal, es importante que las entidades tengan su propia identidad y diga que realmente van a actuar en pro de una facilitación de comercio. Entonces esa coordinación la hemos estado construyendo desde que sale esta medida de ventanilla única de comercio exterior. Asimismo, hablamos de entidades de control, como también de los usuarios, como son los agentes aduaneros, como son los puertos marítimos, como lo son los gremios, que para nosotros también es un canal de comunicación directo con todas las empresas privadas que hay en Colombia. Entonces, digamos que esa suma de elementos es realmente lo que es la UCE Colombia. También decimos que no siempre una ventanilla única se puede arrancar con todos los módulos o todos los esquemas que tiene o está compuesta una ventanilla única. Entonces, en este caso, nosotros vamos paso a paso. Iniciamos con el módulo de importación, que es el más grande y es el que más, digamos, que trámites se hacen a través de la ventanilla única. De ahí en adelante, digamos que vienen una serie de elementos o módulos que creímos importantes, y acá sencillamente traemos una evolución de lo que ha sido la UCE realmente en estos años desde que se creó. Entonces yo sé que ya estos módulos ustedes los han visto en otras presentaciones, pero igual lo traigo a colación porque es realmente toda la evolución, todo el trabajo que ha hecho el ministerio para que la UCE cada vez sea más robusta y podamos llegar a más campos. Entonces iniciamos con importaciones, después con exportaciones, certificados de origen México-Chile, trámites de entidades, viene inspección simultánea, que ya, digamos, ya tenemos el tema de trámites y partes documentales. Ahora nos metemos con inspección simultánea, que es toda la coordinación y agendamiento electrónico en los puertos marítimos. Entonces ahí vamos de la mano con el tema de facilitación, porque en ese módulo digamos que el objetivo es minimizar costos, que los tiempos también, el tema de que haya una coordinación o un agendamiento electrónico permite que fluya un poco más la operación y la logística dentro de los puertos. Iniciamos con carga contenerizada, que digamos que es como la carga que más se mueve ahí en Colombia. Después venimos con un sistema de riesgos. Este tema de sistemas de riesgos es muy importante porque es todo el tema de perfilamientos de las entidades, donde las entidades anteriormente todo lo hacían manual, tenían que esperar a que la información llegara física, era todo un proceso que no permitía que realmente fluyera el tema de inspección de la mercancía. Entonces digamos que creamos este sistema de riesgos. En este momento lo estamos aplicando en los registros de importación. ¿Qué quiere decir? Normalmente yo les hablaba de unos tiempos establecidos de 2 a 3 días, más el día que tiene el ministerio para aprobar en un registro.
En este caso, el sistema de administración de riesgos lo que nos hace es una validación y da una aprobación automática o no del sistema. Ha sido tan bueno este proceso que está implementado en estos momentos en el Ministerio, que ya lo estamos trabajando con otras entidades de control para que hagan también su sistema de riesgos y podamos agilizar todo el trámite de aprobación automática de los registros de importación. Después seguimos con el registro de producción nacional. Simplemente es una formalidad que se hace a través de la plataforma, más amigable para que el usuario pueda ingresar la información de manera correcta. La interoperabilidad de certificados fitosanitarios, que eso pues ya lo hemos hablado, y está el tema de inspección simultánea, pero para carga suelta. Entonces ahí vamos escalando poco a poco, llegando cada vez más a esas cargas o esas operaciones que a veces son un poquito complicadas y demoradas en toda la logística de exportación e importación. Tenemos otro módulo que es la presentación y actualización de exportadores. Digamos que la entidad de policía antinarcóticos siempre tiene que revisar si realmente ese exportador es calificado para hacer su operación o no. Antes era todo manual, tenía que ir el representante legal a presentar toda la documentación física a todas las oficinas a nivel nacional. Entonces, y en conjunto con la policía antinarcóticos, a través de la UCE se creó el formulario, digamos, digitalmente. Entonces ahí ahorramos también un temas de tiempos, de traslado físico del representante legal y otra serie de procesos que tenía que hacerse para hacer una operación. Entonces ya sabemos que para hacer una operación de exportación, si tú no estás registrado ante el policía antinarcóticos, no puedes hacer la operación de exportación. Entonces ahí ya es un punto importante que hemos avanzado y que estamos logrando eliminación de documentación física. Está el tema de Plan Vallejo, que es un tema que lleva muchísimos años en Colombia, que estuvo en la DIAN y ahorita volvió al Ministerio de Comercio, y lo que queremos acá, digamos que el ideal de toda ventanilla única y todo el mundo piensa es sistematicemos todo y ya estamos, digamos que con eso eliminando o facilitando el comercio. Sí es verdad, pero en parte no, porque no solamente hay que digitalizar la información, sino que hay que eliminar procesos que muchas veces no son necesarios al momento de hacer un análisis de algún programa o algo que requieras hacer ante la ventanilla única. Entonces, a través del estudio de demostración estamos siendo más eficientes al momento de generar o aceptar un programa de Plan Vallejo. Tenemos inspección simultánea, que lo hicimos de manera gradual. Ya estamos en Buenaventura y Cartagena, que eran los otros dos puertos que faltaban. Cada proceso, cada desarrollo que hace la ventanilla única pasa por un tema de pilotos. Entonces digamos que siempre hacemos pruebas, pilotos, digamos que hacemos temas de capacitaciones con los usuarios para identificar cosas que probablemente puedan afectar una vez entremos en obligatoriedad. Entonces ese siempre ha sido nuestro modelo a la hora de implementar un desarrollo informático. Simplemente quiero mostrarles la página, pronto ya es familiar para ustedes, pero es realmente el resumen de lo que acabo de decirles. Todos esos módulos están dentro de la página. Y ahora, haciendo ya un resumen de lo que es la ventanilla única y lo que está dentro de la ventanilla única, la importancia de la relación público-privada para nosotros ha sido fundamental, porque muchos de los desarrollos que hemos hecho y que se han elaborado han surgido de todas esas reuniones y todas esas capacitaciones que hemos hecho con los diferentes usuarios. Entonces, partimos de esas mesas de trabajo que estamos realizando con los usuarios. En este caso, los usuarios llamo a las agencias de aduana, a los puertos, a los gremios, a todos esos sectores que son los que realmente utilizan la plataforma. Entonces, a través de estas mesas de trabajo hemos identificado, hemos creado plan estratégico que podamos de una u otra manera eliminar un cuello de botella que vayamos identificando. Entonces, este ha sido realmente nuestro mecanismo y nuestro medio de comunicación, ha sido a través de mesas de trabajo, capacitaciones 100%, y no solamente capacitaciones a los usuarios, sino también a las entidades que se encuentran en los puertos,
que la rotación en Colombia y de pronto en otros países pasa que la rotación de personal a veces es muy seguido y se pierde a veces todo el trabajo que uno viene realizando. Entonces uno tiene que estar, y es lo que hemos hecho, estar haciendo capacitaciones constantes, presencialmente también, porque en los puertos están los facilitadores, que son esas personas que pueden ayudarle de manera rápida a los usuarios al momento de tener algún problema. Y otro punto muy importante para nosotros es el fortalecimiento con los gremios. O sea, ya hablamos de toda la parte de usuarios, las capacitaciones que hacemos, pero también no podemos olvidar toda la parte de gremios. Nosotros, como bien lo decían antes, es muy difícil decir un privado, esta empresa sí, esta otra empresa no, es muy difícil. Entonces, por eso nosotros tratamos siempre de canalizarlo a través de gremios, de los gremios más representativos, tanto de empresas como de agencias de aduana, que en este caso se llama FITAC, allá en Colombia. Entonces, digamos que todo este trabajo que está haciendo el Ministerio y la Dirección de Comercio Exterior es tener esa comunicación constante con todos, hacer un intercambio de información, que se entiendan entre los sistemas, que podamos eliminar esa duplicidad de información y esa eliminación de tiempos en los procesos de una operación de comercio exterior. En este caso, uno de los puntos más importantes para nosotros es el intercambio de información que tenemos con la DIAN, que es digamos que el aduanero de allá de Colombia, que para nosotros es importante, y creo que para todos los países el tema de aduanas es un punto crucial en una operación. Entonces estamos en un convenio con ellos donde vamos a hacer un intercambio de información que nos permita que la información viaje a través de un web service, que nos pueda alimentar información. O sea, es una serie de procesos que yo sé que en unos años van a beneficiar mucho a todas las operaciones de comercio exterior. Y lo que les hablaba, esto de SAR, es el Sistema de Administración de Riesgos. Hemos visto que a través del Ministerio se puede minimizar tiempos, y por qué no lo podemos aplicar con las entidades de control. Entonces, en este caso cogimos las entidades de ICA, que es la entidad sanitaria, de INVIMA y la SIC, que son, digamos, las más representativas por ahora en cuanto a temas de trámites de registro de importación. Entonces, como pueden ver, nosotros vamos muy paso a paso, pero a la vez atacando muchos frentes para ir avanzando en toda la construcción de lo que ha sido la UCE a lo largo de estos más de 10 años que está en producción. Acá tenemos la gobernanza en comité de gerencia, que es uno de los puntos que también tocaba Roy Santana. Este comité de gerencia se creó para llevar a cabo y tener en cuenta e identificar cuellos de botella de la ventanilla única de comercio exterior. Está integrado por todas las entidades que participan en la UCE, que son 21 entidades. Participa obviamente el presidente, que es Luis Fernando, el director de Comercio Exterior. Participan los gremios que están también en este comité. Este comité, a través de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, se encarga de organizar este comité cada 6 meses, en el cual llevamos a la mesa todo el trabajo que ha hecho cada una de las entidades. Se identifican posibles cuellos de botella, se trata de dar solución, damos seguimiento a esas posibles problemas y soluciones también que le podamos dar a todo el funcionamiento de la UCE. Entonces pienso que este es uno de los pilares que tiene también Colombia para poder seguir adelante y poder avanzar y darle alcance a todos aquellos problemas que probablemente se puedan presentar durante el proceso de una operación y exportación en Colombia. Entonces, simplemente la estructura final, con esto quiero concluir, y es el marco legal para nosotros es una base importante que nos da los lineamientos de todo lo que se quiere y se pretende
con la ventanilla única en este caso, la administración de la ventanilla, establecimiento de tiempos, desarrollos informáticos e intercambio de información entre las entidades y sistemas, y la coordinación y trabajo en conjunto público-privado. Entonces, digamos que quería simplemente darles a conocer que realmente estamos trabajando, que hay una relación estrecha, porque afortunadamente, digamos, el cambio de gobierno no nos ha como estancado el proceso que llevamos, porque como esto inició en 2004 con Álvaro Uribe, después llega Juan Manuel Santos, y gracias a esa continuidad es que hemos podido avanzar y hemos podido, digamos que, concertar ciertas cosas para poder darle solución a los cuellos de botella que hemos encontrado a lo largo de estos 10 años en la UCE. Entonces, muchísimas gracias, no sé si tengan dudas o algo al respecto. Tenemos bloque de preguntas. Ok, gracias, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias para Karen Tatiana Roballo, de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Muy bien, antes de ceder el espacio a nuestra moderadora, la licenciada Liliana Peloso, nuestra analista de integración del Departamento de Integridad, vamos a tener esta información importante que tiene que ver con esta actividad de la noche, nuestra cena de bienvenida para todos ustedes, queridos asistentes. Están todos invitados. Los que estén hospedados en este hotel deben estar en el lobby del hotel a las 19 horas con 15 minutos. Les pedimos que ajusten sus relojes a la hora paraguaya, 19 horas con 15 minutos, porque a las 19 horas con 30 minutos sale el móvil que los va a trasladar hasta el local, hasta el sitio de la cena, que es el World Trade Center. A las 20 horas está pactado, tuvimos un adelanto por una cuestión de logística, para tener también un poco más de tiempo de disfrutar de Asunción. Muy bien, antes de pasar, de presentar el último tema que tiene que ver con nuestro país, vamos a tener primeramente el resumen elaborado por Liliana Peloso, y luego las preguntas que ustedes van a elaborar a nuestros dos exponentes. Así que, Liliana, adelante por favor, te esperamos. Muchas gracias, Cristian. Para dar inicio a nuestra sesión de preguntas y refrescar un poquitito la memoria de los temas, el ponente Mario Franco, que nos habló un poquitito de gobernanza, la aplicación que tuvo en la BUMPA, cómo fue creada la ventanilla única marítima de Panamá, la fase en la que se encuentra, cuál es la participación del sector privado para su puesta en marcha y sus beneficios. Y también por parte de la señora Karen Roballo, gobernanza público-privada, la evolución de la ventanilla única del comercio exterior en Colombia, los módulos que la componen y el mecanismo que ellos están utilizando para fortalecer el sector privado por medio de una mesa de trabajo. De esta manera vamos a dar apertura a nuestra sesión de preguntas. Señor, por favor. Buenas tardes, Fausto Arroyo de CAF. Yo quería dos preguntas. Una es la cuestión que, bueno, ya pregunté esta mañana sobre el régimen económico, la sostenibilidad económica de las dos plataformas en este caso, ¿no? En el caso de Panamá, si lleva aparejado algún coste para el administrado, para el usuario, y en el caso de Colombia igual. Y una segunda pregunta que es en relación a un elemento que quizás no ha estado en las presentaciones, que es si hay alguna disposición en torno a las ventanillas respecto a la confidencialidad de los datos, ¿no? La salvaguarda de la Ley de Protección de Datos. Si a ese respecto también esa variable la han tenido en cuenta y cómo se ha tratado. Gracias. Bueno, con respecto a los recursos, digamos que sí es un tema de ministerio, en compañía también de organismos internacionales. En este caso, creo que eso ya se habló también, el tema de la interoperabilidad que ha sido con el BID. Temas de desarrollos informáticos, muchas veces nos apoyamos también dentro de las mismas entidades públicas. Digamos que
que de una u otra manera sabemos que va a ser en beneficio de ambos y de los usuarios. Entonces realmente el tema de recursos ha sido más bien interno y a través de las entidades nacionales y también con organismos internacionales cuando es el caso. Y en la segunda pregunta, claro que sí, incluso para temas de desarrollos informáticos, intercambio de información, digamos que lo primero que se habla es tema de tener cuidado con los datos, con la información, porque la voz se maneja información que no se puede manejar, ni se puede presentar, ni se puede visualizar para todos los usuarios. Entonces digamos que de ahí sí se parte al momento de hacer un desarrollo. Digamos en este caso la DIAN, que es la aduana de allá, es un tema complicado porque para ellos es primordial que la información que se maneje sea internamente y de pronto no vaya a haber algo externo. Entonces digamos que para ese tipo de cosas manejamos bases de datos internas para que de pronto no vaya a pasar algún tema de hacker o algo así. Entonces digamos que el tema de datos para nosotros es primordial, y más si manejamos temas de intercambio de información entre entidades. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, en el caso de Panamá, con respecto al dinero, esa era la parte del acuerdo que no mencioné por cosas, no los iba a aburrir con esos temas. Sin embargo, ya que pregunta, vamos a contestar, porque es un tema público, la verdad no es nada que no pueda decirse. Como dije en principio, el sistema que se ha utilizado de base para la ventanilla única marítima era un sistema que ya tenía la autoridad del Canal de Panamá. Este sistema, evidentemente, pues forma parte del gobierno, porque la ACP pues es parte del gobierno, es una institución. Sin embargo, transformarlo a todas las necesidades de tanto la autoridad marítima y el resto de las entidades que están o conforman el comité de recepción, evidentemente sí tiene un costo. Ese costo lo está asumiendo la autoridad marítima de Panamá. En el convenio pues se deja claro cuánto es el monto. ¿Quieres saber cuánto es el monto? Yo se lo digo. Son $3 millones ahorita mismo lo que nos cuesta ese cambio, y pues dependiendo también de las implementaciones y más cosas que puedan ir surgiendo en el camino, porque incluso no está escrito en piedra. En cuanto a la confidencialidad, con el antecedente de que ya este era un sistema que utilizaba el Canal de Panamá, los agentes navieros, que son las personas que se encargan de hacer la declaración de la información, que se puede decir que es el sector privado, por decir algo, ya tenían su password y su usuario para entrar al sistema. Ahora, además de la Autoridad Marítima de Panamá, el resto de las instituciones también van a tener esa misma facilidad para entrar con su usuario y su password. Lastimosamente no es público, porque evidentemente se maneja mucha información, el crew list, el vaccination list, se maneja mucha información que de alguna u otra manera en algún momento puede ser mal utilizada, pero el que quiera utilizarlo pues tiene que formar parte del ente gubernamental para poder utilizarlo o ser un agente naviero. Gracias. ¿Alguna pregunta? Señora, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? Lorena Veiga de Uruguay. Era una pregunta para la colega de Colombia sobre el decreto 19 del 2012 que mencionaba sobre el establecimiento de los tiempos para las entidades. ¿Qué acogida tuvo eso por parte de los organismos? Y si lo cumplen, y si no lo cumplen, ¿qué sucede? Nosotros hemos fracasado exitosamente en armar marcos normativos para que los organismos respondieran en tiempo y forma, y no logramos que los acaten. Entonces me gustaría conocer la experiencia de ustedes. Claro que sí, no, digamos que desde que salió el decreto no fue mal acogido, porque dentro de ese decreto vienen muchos otros trámites, ¿sí? Por eso, digamos, hice énfasis en el 171, que es el que le hace referencia a la ventanilla única. Entonces, que si se ha cumplido al 100%, no. O sea, sería decirte mentiras que realmente con el decreto real ya las entidades cumplen al pie de la letra, no. Pero sí se hace un seguimiento
las entidades están muy dispuestas a colaborar y entienden un poco el tema de que si se demoran en esos trámites pueden demorar una operación de comercio exterior. Entonces digamos que ha sido un trabajo constante que dentro del mismo comité de gerencia o mesas de trabajo que hemos hecho aparte de ese, se han identificado posibles cuellos de botella, ¿sí? Por decirte, nosotros hacemos seguimiento casi que semanal y mensual, o sea, nosotros desde la dirección hacemos un seguimiento, o sea, bajamos reportes, hacemos análisis, hacemos promedio de tiempos y hablamos con las entidades, nos sentamos con ellas y qué es lo que está pasando, por qué están elevando los tiempos en aprobarse un registro de importación. Entonces digamos que ha sido un trabajo que todavía lo estamos haciendo con reuniones, pero mostrándoles que realmente deben hacerlo. Y ese deben hacerlo no se les dice como que es una obligación, pero sí deben hacerlo, porque ellos saben que al final de todo el ejercicio pueden afectar una operación. Entonces digamos que eso sí nos dio lineamientos y ellos saben y tienen el decreto y el artículo ahí, pero bien marcadito, porque es algo que nosotros nos hemos también encargado de en cada reunión y en cada capacitación de decirles como que deben hacerlo. Entonces digamos que estamos todavía trabajando, sí se cumple, a veces te digo que se bajan como que otra vez los guayitos y se echan ahí a las petacas, literalmente como se dice en Colombia, pero estamos trabajando. Y lo más importante, pienso yo, es la disposición y que realmente las entidades entiendan que el actuar y la participación de ellos es importante en una operación de comercio exterior. En este caso, las que más actúan en Colombia es UNICA y UNINVIMA, que son temas sanitarios, porque se trabaja mucha importación de esos productos. Entonces ellos saben que es una responsabilidad grande el no actuar y el no hacer la participación a tiempo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Señora, por favor. Una pregunta posterior a la señora, por favor. Sí, para Karen, de Colombia. Yo quería preguntarte el esquema del comité de gerencia que mencionaste, y también tengo entendido que como que hay un comité técnico que respalda como la labor de base para el comité de gerencia y da insumos al comité de gerencia. En este comité participan todas las entidades de regulación de comercio exterior y también participa el sector privado, gremios. Yo quería saber, porque normalmente el sector privado como que es muy activo cuando las cosas no funcionan para quejarse, ¿cierto? Pero no sabemos qué tan activo es para proponer, para ser propositivo y generar como desarrollos, innovación, solicitar desarrollos específicos para la ventanilla. Yo quería que nos contaras un poco la experiencia en este comité de gerencia y básicamente en el de gerencia, que es donde digamos como que se toman más las decisiones, el papel del sector privado, cómo ha sido y qué tan proactivo es. Gracias. La verdad, Gloria, ha sido importantísimo, digamos, porque en ese sector privado está tanto los gremios como en este caso FITAC, que es la entidad que representa a todas las agencias de aduana y agentes de carga y todo eso, que son los que más le impacta todo el tema del funcionamiento de la ventanilla única. Entonces, digamos que aunque sí es verdad que son muy proactivos en el sentido de decir que esto está mal, que esto no sirve, que esto no funcione, que esto... Asimismo, digamos que a través de esos desarrollos que hemos puesto en producción, de una u otra forma les respondemos a todo eso que ellos dicen, ¿sí? Digamos que el hablar con ellos nos implica que, y eso lo tenemos claro, que probablemente no les guste mucho de las cosas que estén dentro de la ventanilla única, pero asimismo llegamos a un punto en el que tenemos que avanzar, porque donde nos quedáramos solamente con esos comentarios, pues no sería, digamos que exitoso ese comité. Entonces digamos que ha sido proactivo demasiado, porque ellos, escuchar esa otra parte de ese otro lado de la plataforma, que ellos son los que entran a la página, los que revisan, los que absolutamente todo nos ha hecho
como abrir un poquito ese alcance al sistema. O sea, nosotros desde el ministerio o desde el gobierno podemos decir o implementar muchas o crear muchos módulos que al fin y al cabo no se vayan a utilizar. Entonces digamos que ellos nos han guiado un poquito en cuanto a qué es bueno o qué es lo mejor para la ventanilla única de comercio exterior. Entonces el escucharlos y como ahí están las entidades también, entonces digamos que en cierta manera también se dan cuenta de cuáles son las necesidades que tiene el usuario en las operaciones de comercio exterior. Entonces digamos que ahí nos quitamos un poquito los guantes en esos comités, porque lo que queremos y el objetivo de eso es lograr realmente que facilitemos ese comercio y que se haga a través de esos comités. Es muy importante. Entonces yo te puedo decir que ha sido importante y yo creo que va a seguir siendo importante la participación del sector privado en ese comité. Gracias. Señor, por favor. Sí, de Trinidad y Tobago, una pregunta para el representante de Panamá. En el caso de la ventanilla única marítima que usted mencionó, la pregunta del representante de Trinidad y Tobago es, en el caso de que venga un navío y tenga que presentar lo que se dice la declaración de la lista del personal, el crew list, ¿quién hace esa declaración? ¿Es un agente local o es el capitán del barco el que tiene que introducir esos datos? ¿Y cómo lo haría en el sistema de ustedes? Muy buena pregunta. Pueden existir dos formas. La primera, dependiendo si el barco viene por aguas del Canal de Panamá, el agente naviero tiene la obligación de incorporar el crew list inmediatamente en el sistema. Y igualmente, si llegara a aguas internacionales, el capitán del barco debería, el dueño de la embarcación, a sabiendas de que va a llegar a Panamá, porque ya hay un aviso a nivel internacional de la implementación de la ventanilla única, debe 96 horas antes entonces dar esa información a través del sistema. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Señora Gloria, por favor. Algo adicional, y tal vez para los dos países, para Panamá y para Colombia. Hablábamos antes del tema del acuerdo de facilitación de comercio. Quería saber en Colombia y en Panamá cómo funciona el tema, si ya hay comités nacionales conformados de facilitación de comercio, si están trabajando ya a eso, en el tema ya como estructura del acuerdo como tal de la OMC. ¿Y qué participación o qué rol específico le está dando ese comité, en caso de que esté, o en el trabajo que se esté desarrollando al respecto, a las ventanillas únicas de comercio exterior? Si funcionan como un eje articulador, si no funcionan allí, si no tienen presencia, si tienen algún rol específico. Gloria, te digo que en estos momentos en Colombia no hay un comité como tal de facilitación de comercio. Estamos con el comité de gerencia para el tema de ventanilla única de comercio exterior, y como tal la dirección de comercio exterior, digamos que uno de los compromisos que tiene es facilitar el comercio exterior. Entonces digamos que se han hecho cosas transversales, más no hay por ahora un comité que sea el encargado de dar directriz al tema de facilitación de comercio. No, digamos que lo que vamos manejando por ahora es la ventanilla única, y paralelamente digamos que otra serie de herramientas como digamos hasta el momento el tema de no intrusiva, libre plática, digamos que una serie de herramientas que se han creado a través de la dirección, más no está en un comité nacional de facilitación. No es específicamente en mi área, pero sí he participado en algunas reuniones en donde propiamente el comité no está conformado. Sin embargo, sí hay pues ya la intención bien clara de hacerlo, porque pues también existe un tema legal ahí que hay que cumplir. Muchas gracias. Sí, dentro del acuerdo que se hizo con la Autoridad del Canal de Panamá se estableció un comité. Propiamente en este momento
no se ha definido, o sea, ya sabemos quiénes van a ser, pero no ha entrado todavía en vigor porque estamos en la primera fase de la implementación. Solamente tenemos algunos puertos en este momento. Sin embargo, ya en papel está. Casualmente en una de las últimas reuniones estuvimos conversando del tema y casualmente por el tema de la coactividad para que los agentes navieros y todos los actores tengan que forzosamente utilizar la herramienta esta, pues vamos a tener que implementar el comité lo más pronto posible. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más consultas, de esta manera cerramos este bloque. Muchísimas gracias una vez más a nuestros ponentes, a la señora Karen Roballo y al señor Mario Franco de León. Muchas gracias.